Con pertinaz arrogancia, el director del Mundo el diario El Mundo y su director Pedro J. Ramírez siguen mintiendo un año más sobre el 11M y eso es muy grave. Lo hace al servicio de Rubalcaba y del PSOE, aunque algunos crean lo contrario en su ingenuidad, y sigue desarmando a la sociedad española respecto al grave peligro islamista. La masacre de Atocha fue un terrible atentado islamista. La masacre de Atocha fue un terrible atentado islamista. El equipo del Ministerio de Interior de Ángel Acebes cometió graves fallos al no establecer prioridad respecto al terrorismo musulmán, cuyo riesgo obviamente crecía a medida que se intensificaba el apoyo del gobierno a la intervención en Irak. Cometió graves fallos, porque aquí lo importante no son los nuestros y los suyos, sino los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos, esos a los que Pedro J. vilipendia, veja, manipula, miente y desprecia. Luego hubo una eficaz e incluso brillante investigación con gestos heroicos como el de Pedro el Tedas, que con riesgo de su vida desactivó la mochila de Vallecas que dio las pistas para localizar al grupo terrorista que terminaría suicidándose en el piso de Leganés, matando al heroico geo Francisco Javier Torronteras, a los que los conspiranoicos, bajo la búsqueda de los intereses de Pedro J., al servicio de Zapatero, de Rubalcaba y del PSOE, siguen vejando su memoria, y no hay derecho. Mi reconocimiento a buenos profesionales de la policía como Sánchez Manzano, cuya vida han convertido en un calvario mediante el uso y el abuso de la más grosera mentira, la página más negra del periodismo español, y no tiene vuelta de hoja. Quienes la han perpetrado, Pedro J. y los Santos, desaparecerán por el sumidero de la historia, como ya se va viendo. Al PSOE y a Rubalcaba les conviene que se siga aireando la mentira conspiranoica sobre el 11M. Y esa mentira conspiranoica fue una de las bazas fundamentales para que Zapatero repitiera en las segundas elecciones, como quedó claro en los debates con Mariano Rajoy, en los que le hizo callar al jefe de la oposición, aireando su sumisión a estos dos personajes que no han hecho más que mentir sobre una cuestión tan grave como la masacre de Atocha. Les conviene al PSOE y a Rubalcaba, y es muy sencillo de entender, que se siga aireando la mentira conspiranoica sobre el 11M, porque da una pobre, una pésima imagen de la derecha sociológica, como gentes hooligan, sin ilustración, capaces de asumir cualquier mentira, como las estupideces insufribles que viene sosteniendo año tras año Pedro J. y a su rebufo Los Santos. Saludamos a don José Donir, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Enrique. Pues muchos temas que comentar, tenemos Libia, Bahrein, en relación con las cuestiones del islamismo. En torno a Bahrein es clave recordar la diferencia, la división existente dentro del mundo musulmán entre suníes y chiíes, pero primero sobre la masacre terrorista islamista del 11M. Vuelve de nuevo, como cada año en el aniversario, la mentira chusca, mostrenca y grosera de Pedro J. y de los Santos, que quizá ahora no ha insistido tanto. Sí, y no solo de Pedro J., porque parece que este año, ya por primera vez, en esta lucha que hay entre las cadenas y entre las empresas, pues están un poco, hay algunas empresas, lo que se conoce como la derecha sociológica, hay una verdadera lucha ahí para ver quién la dice más gorda y a ver quién saca la tontería más grande.
y ha sido muy triste este 7º aniversario, en mi opinión, muy triste. Ha sido algo penoso. Hacía muchísimo tiempo, años, que no veíamos por ejemplo, Pedro J. Ahora tiene 2 nuevas estrellas mediáticas haciendo bolos en su televisión basura, que son los hermanos Mutaz Almalá y el hermano Muhannad Almalá. Estos dos ahora salen en sus programas. En fin, les recuerdo que estos eran, Mutaz era el que tenía el piso de Virgen del Coro, el local de Virgen del Coro, es decir, el núcleo de la célula islamista que asesinó a 192 personas, a 193. ¿Y cómo le puede sacar? No tenía ese dato porque ¿Sí? No soy de los 7 que veo que por cierto se está hundiendo y que ya están echando a Buruaga, que desde luego tiene horchata en las venas, ¿no? Es decir, no sé qué pretendía fichando a Buruaga, más que a lo mejor a un acercamiento al Partido Popular y no acabo de entender, pero desde luego a los ciudadanos para nada. No me extraña que esa televisión no la vea nadie, más gente con nulo espíritu crítico. Si este señor se atreve a sacar a alguien relacionado con el asesinato de 192 personas, me parece una indignidad total. Y desde luego una indignidad también para los que, bloqueados en esa situación, siguen intentando imponer sus chorradas y mandando mensajes sobre auténticas paridas que se les ha explicado por activa y por pasiva. Pues, hombre, hay que recordar, Mutaz Almalá está esperando juicio ahora el 30 de mayo, le piden 8 años por terrorista. Lo que pasa es que han salido tanto él como el hermano, salieron no culpables en el juicio. Es decir, me gustaría aclarar este punto. En España no se puede decir que alguien es inocente de algo, ni que alguien es culpable hasta que no está condenado, claro. Pero cuando alguien no está condenado por algo, y más en estos delitos de terrorismo, en fin, de ahí de una manera abstracta, tratarlo de inocente es muy diferente. Es decir, no se le pudieron imputar los delitos por los que venían acusados, ninguno de los dos. Esto es cierto, pero vamos, también es cierto que el alquiler de la calle Virgen del Coro número 11, en Madrid, estaba a nombre de Mutaz, y allí se reunían la Sir Rifat Anwar, los hermanos Rachid y Mohamed Akhtar, Alekema Lamari, allí estaba el tunecino, en fin, allí se reunían todos, allí estuvieron viviendo porque este Mutaz les dio el local para ellos. Allí estaba viviendo Basel Gayún y el Moravit también. Es decir, no se les ha podido condenar de momento, y ahora el día 30 hay juicio. Empezó la campaña con el pequeño de los dos, el hermano Mutaz, empezó con una portada del Mundo que líder anti-Gaddafi en España. Ahora resulta que este se ha reconvertido en un líder anti-Gaddafi luchando por la democracia. Entre comillas, por si no se me entiende. Entonces le hicieron una portada en el Mundo, y a continuación hemos tenido el espectáculo aquel muy parecido a cuando los sacaba vestiditos de primera comunión a los terroristas, que les ponía el traje de la boda para que salieran bien guapos y contaran lo mucho que quieren a su mamá. Pues lo mismo, estos salieron allí vestidos con sus chaquetitas y sus cosas, y Pedro J. Ramírez haciéndole preguntas, claramente orientadas, hasta que consiguió, a los 5 minutos de entrevista, consiguió que dijeran que, por ejemplo, que Yamal Zugam no tiene nada que ver con los atentados, que es un inocente corderito. Yamal Zugam, condenado a 40.000 años por asesinar... Bueno, yo quiero hacer desde aquí un llamamiento a los oyentes. Ser de derechas no es ser imbécil, como están tratando, como en su día establecieron Pedro J. y los Santos. Es muy grave el terrorismo islamista, es muy grave ese peligro, y fue tan grave que mataron a 192 personas. Es muy grave que unos señores, intentando imponer que eso es un criterio de derechas, en una derecha que ya parece degenerada, que no tiene nada que ver con la derecha
racional en la que milito, en la que estoy, pues que vendieran que había que mentir con ellos. Esto no es verdad. De hecho, bueno, pues evidentemente el mundo está en caída libre de ventas y BO7 no la ve nadie. De vez en cuando yo creo que esto lo recupera porque en su momento le dio audiencia ante una derecha bloqueada y que no tenía por qué, o sea, es decir, por el hecho de haber perdido el poder, y entonces, bueno, pues empeñada en seguir una serie de chuscas mentiras. Me da mucha pena. El otro día estuve más periodo en Cuba hablando sobre el servicio militar. Fue un gran programa y desde aquí la enhorabuena a Xavier Horcajo. Se rompió un poco el criterio este antipatriótico que funciona, pero al tiempo estaban todavía llegando mensajes de los conspiranoicos que no sé para qué se gastan el dinero para esas tonterías. Desde el anonimato y tal, pero no sé para qué se gastan el dinero en SMS para auténticas paridas que lo único que hacen es vejar a las víctimas y desarmar a la sociedad. Vejar a las víctimas. Lo grave es que encima se hace en nombre de las víctimas, incluso algunas de las víctimas. Pero no hay ningún misterio en el 11M. El misterio es terrible, es el misterio del terrorismo islamista, que lo vemos todos los días por el mundo. Lo vemos en Bahrein, lo vemos en Libia, lo vemos en Egipto, donde han asesinado a 18 cristianos. Así es. Entonces lo vemos, y lo vimos en Atocha. Lo hemos podido ver otras veces, pero la policía lo ha evitado. El Ministerio de Interior del Partido Popular actuó muy ineficientemente. Se levantaron las escuchas a los terroristas del 11M porque llegó una orden de que toda la unidad contra el terrorismo internacional, contra el terrorismo islamista, tenían que dedicarse a peinar el recorrido de la boda de los príncipes de Asturias. Así se funcionó, con ese nivel de lacayismo y de servilismo que por otra parte suele ser habitual en todas las cuestiones que tienen que ver con la monarquía, como he explicado en La monarquía inútil. No es que tengan ninguna relación estrictamente, pero esa orden no se debió de dar. Igual que algunas chorradas que se repiten sistemáticamente. ¿Por qué se destruyeron los trenes? Los destruyó la Renfe de Aznar en el periodo de transición, porque ya se habían hecho los análisis y entonces no tenía sentido guardar vagones de trenes, salvo que se fuera a hacer un museo del horror sobre el 11M. Entonces se repite la misma tontería, gente descerebrada, porque lo han dicho un par de manipuladores como Pedro J. y Los Santos. Y entonces parece que eso tiene que ser de derechas. Esto beneficia a Rubalcaba y al PSOE, queridos oyentes. Y tan es así que fue una de las bazas que tuvo Zapatero en su día. Pero tan es así que el PSOE, si ustedes lo analizan, nunca responde a estas cuestiones. ¿Por qué el PSOE no sé qué? Porque al PSOE le interesa que se sigan diciendo tonterías. Primero porque no se habla de las cuestiones serias y por otro porque se lanza el mensaje de decir ¿cómo vamos a apoyar a una gente que dice las estupideces de Pedro J, que por cierto luego se va a Moncloa y festeja esta ridiculización de la derecha con su amigacho Zapatero? Que hasta estaban los periodistas de izquierdas celosos de que Pedro J se había convertido en el asesor de Zapatero. Así que cuando ustedes compran El Mundo, dan dinero a Zapatero. Y lo mejor que podrían hacer, después de todas estas mentiras, es dejar de comprar El Mundo. Que no es ni de derecha ni de izquierdas, es de Zapatero. Evidentemente, el señor Rubalcaba, encantado, en estas cuestiones nunca responde. Don José Donís, ¿es así? Claro, que tiene usted toda la razón. De hecho, es curiosísimo, curiosísimo es que la gente no se dé cuenta cómo el periódico El Mundo insiste una y otra vez hablando de Rubalcaba como el máximo responsable, cuando nunca mete por medio a Zapatero o a María Teresa Fernández de la Vega, por ejemplo, que son los grandes protegidos del mundo, y otros más, Sebastián, en fin. Siempre se quedan en Rubalcaba. Y lo triste, lo verdaderamente triste para mí, por